Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, a esta nueva capacitación sobre el Reglamento General de Fiscalización y Sanción. En esta oportunidad vamos a tener el tema procedimiento administrativo sancionador, y esto estará a cargo de Carolina Montes, de la Dirección de Sanciones de la SUNAS. Carolina Montes es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Perú, tiene estudios culminados de maestría en regulación de los servicios públicos por la misma casa universitaria. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho administrativo y en materia sancionadora en OSINERMIN. Produce y en la Dirección de Sanciones de la SUNAS desde agosto del año 2019. Sin más preámbulos y agradeciéndoles a cada uno de ustedes su presencia, los vamos a invitar también para que puedan, por favor, hacer el registro de su visita para poder tenerlos ubicados en las diferentes plataformas con las que tenemos el desarrollo de las diferentes capacitaciones de parte de la SUNAS. Así es que, sin más preámbulos, damos muy buenas tardes a Carolina y adelante, por favor, con esa importante presentación y ese importante tema sobre el procedimiento administrativo sancionador. Carolina, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Hoy día, como bien comentó Juan Carlos, vamos a dar inicio a esta clase de retroalimentación sobre lo que es el procedimiento administrativo sancionador. Si podrían pasar el PPT, por favor. Sí, a ver. Sí, un momento, por favor. A ver. Vamos a hacer la presentación. ¿Me indican si se ve? Sí, si lo puedes poner, sí, por favor, en modo presentación, Anaís. Sí. Perfecto. Adelante, Carolina, por favor. El día de hoy comenzaremos con esta clase de procedimiento administrativo sancionador. Siguiente, por favor. Y el contenido será dar una repasada general a lo que son los principios del PAS, las fases de un procedimiento sancionador, como son las etapas decisoria y la fase recursiva, los ejemplos sobre calificación del recurso y la nueva prueba, y el criterio de aplicación del artículo 34 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. El siguiente. Los aspectos generales del principio del PAS. A ver, aquí vamos a tratar un tema bastante importante y es cómo nace el procedimiento administrativo sancionador. Siguiente, por favor. La potestad sancionadora de la administración pública en general nace del ius puniendi estatal, poder que reside en el Estado para reprimir las conductas consideradas como ilícitas, ¿no? Este poder surge para cautelar aquellos bienes que se encuentran bajo la protección de la administración pública. ¿Y por qué es importante el derecho administrativo sancionador? Porque garantiza el cumplimiento de la ley, las normativas, los mandamientos, y a la vez también garantiza la defensa de los derechos de los administrados. La administración ejercita su potestad sancionadora en el caso de comisión de alguna infracción tipificada y resolviendo a través de un procedimiento la imposición de una sanción o el archivo de ser el caso, ¿no? Y justamente la garantía de un debido procedimiento está regulado en nuestra norma marco, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, a través de los principios de la potestad sancionadora que veremos a continuación. Siguiente, por favor. ¿Qué son los principios de la potestad sancionadora, no? Son determinadas reglas de origen constitucional y legal dirigidas a disciplinar la potestad sancionadora de la administración. Sirven también como criterios de interpretación de las normas jurídicas. Sirven como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y surgen de la práctica jurídica y han sido incorporadas a las leyes. Siguiente. Este conjunto de principios están regulados en la Ley del Procedimiento Administrativo General
y es entendido como aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo. No es que a rajatabla cometes una infracción y sin un procedimiento te voy a imponer una sanción. No, siempre todo se regula a través de un procedimiento administrativo. Y también es entendida la sanción administrativa como un castigo infringido a un administrado a consecuencia de la comisión de una conducta ilícita, ¿no? La finalidad de este procedimiento administrativo sancionador, como su nombre le indica, tiene una finalidad represora, ¿no? Y está sujeta por los principios establecidos de la ley, que son los que veremos a continuación. Siguiente, por favor. El principal, ¿no? Es el principio de legalidad. ¿Qué cosa nos dice el artículo 248 del tubo de la LPAG? Que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas, que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad, ¿no? En resumen, en materia sancionatoria, el principio de legalidad impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está prevista determinada en la ley. Así también lo ha expresado nuestro Tribunal Constitucional, porque este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley, que esta ley sea anterior al hecho sancionado, y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. Siguiente, por favor. Es lo que he estado señalando, ¿no? La reserva legal, es decir, la existencia de una ley, que esta ley sea anterior al hecho sancionado, y también que nos diga, que describa el supuesto ilícito, ¿no? De un hecho estrictamente determinado. Acá también es importante recalcar que en este principio de la potestad sancionadora hay una exclusión de la libertad individual como objeto afectable por la sanción administrativa, ¿no? Sabemos que la exclusión de la libertad individual solamente puede ser en materia penal a través de un proceso en sede penal. Es distinto a las sanciones que se imponen en materia sancionadora administrativa. Siguiente. El debido procedimiento. Este principio implica afirmar que todos los administrados tienen derecho a la existencia de un procedimiento administrativo previo a la decisión, ¿no? Y a su vez es la obligación de la administración de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, ¿no? Aquí en un procedimiento administrativo sancionador siempre se le da la oportunidad al administrado de que presente sus descargos. No solamente en la etapa de decisión, también desde que se le impute una infracción, ¿no? Desde que el órgano instructor le imputa una infracción, notifica el inicio de paz para que se presenten los descargos. Una vez que presentan los descargos, realiza su evaluación, saca su informe final de instrucción, en el cual recomienda una sanción o un archivo, y ese informe también es notificado al administrado para que ejercite su derecho de defensa. Con esos descargos o sin ellos, porque a veces los administrados no presentan descargo alguno en etapa de decisión, ya entra la Dirección de Sanciones a revisar todo el expediente administrativo y evaluar a fin de sacar una resolución de decisión conforme a ley. La siguiente, por favor. ¿No? Es un derecho, como bien dice nuestra norma, derecho a un previo procedimiento. Las sanciones no son de plano. Toda sanción debe estar precedida de un procedimiento. El derecho al procedimiento diseñado por la ley para la aplicación del acto administrativo de que se trate, ¿no? En este caso específicamente es un procedimiento administrativo sancionador, que es una ramita del procedimiento administrativo general que se encuentra en la LPAG. Derecho a un procedimiento con las garantías debidas, exponer argumentos, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión, sobre todo motivada. Siguiente, por favor. ¿No? El principio de razonabilidad.
En el PPT está lo que señala, se ha descrito lo que señala el artículo 248 del tubo de la LPAJ, y este principio de razonabilidad está definido como el principio cuya meta es luchar contra las decisiones arbitrarias en detrimento de los derechos del administrado, ¿no? El ejemplo clásico es el del despido del trabajador por una falta simple o leve sin mediar un procedimiento disciplinario, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son acá? Bueno, la autoridad, a través del principio de razonabilidad, no solo tiene que probar la falta, sino también tiene que justificar la medida a aplicar. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción. La sanción debe adoptarse dentro de la finalidad atribuida y debe existir proporcionalidad entre la afectación a imponer y los fines públicos a tutelar. El artículo 35 de nuestro reglamento de fiscalización y sanción establece los criterios mediante los cuales están los agravantes y los atenuantes de una sanción, ¿no? También cabe recalcar que en la SUNAS, en septiembre del 2015, a través de la resolución de Consejo Directivo 035-2015, se aprobó un nuevo régimen sancionador, el cual planteó una escala de sanciones sobre la base del tamaño de las empresas prestadoras. ¿Y eso cómo está determinado? A través o a partir del número de conexiones de agua potable, ¿no? A partir del 2015 muere, por así decirlo, el tipo de infracciones leves, graves y muy graves que existía, modificando también el anexo 4 con la tabla de infracciones y sanciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos que en la tabla de infracciones y sanciones tenemos multas ad hoc, multas variables y también las multas fijas, ¿no? Y estas multas fijas también se establecieron por tamaños de empresas prestadoras, ¿no? De tal forma que cumple esta función de este principio de razonabilidad, que es la función de disuadir el incumplimiento, pero sin llegar a afectar la sostenibilidad de las empresas. Siguiente, por favor. El principio de tipicidad. A ver, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas de rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir, esto es muy importante, interpretación extensiva o analogía. Aquí cabe señalar que el principio de legalidad y el de tipicidad tienen una relación intrínseca, porque con la exigencia de precisión normativa se trata de impedir que la administración, disculpen, como órgano sancionador, tenga discrecionalidad absoluta para imponer sanciones, originando con ella la inseguridad jurídica en los administrados. Una garantía de este principio de tipicidad, perdón, disculpen. Ahora sí. Una garantía de predictibilidad y seguridad jurídica para los administrados es que se sepa con antelación en la lex previa y a ciencia cierta cuáles son las conductas consideradas ilegales, así como cuáles son sus consecuencias jurídicas, de darse el caso de la comisión de la infracción. Pero allí no acaba este principio, sino que exige también que la norma debe ser exhaustiva en la descripción legal de la conducta ilícita y la sanción a aplicar. Entonces, por ello es que se encuentran prohibidas las interpretaciones analógicas o extensivas, ¿no? Ojo que lo que señala también este principio es que la reserva de ley no es absoluta, ¿no? El TC lo que ha señalado es que puede estar complementada a través de los reglamentos respectivos. ¿Por qué? Porque
sería imposible que las leyes contengan catálogos completos de todas las infracciones administrativas. El marco lo da la ley y a través de los reglamentos se puede complementar o desarrollar, más no inventar o crear. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo para graficar todo lo que he estado explicando hasta el momento. El mandato de tipificación acarrea una importante responsabilidad en la autoridad administrativa. ¿Y cuál es esta? La de realizar correctamente la subsunción de una conducta en el tipo legal de la infracción. Tenemos acá una tipificación del incumplimiento del anexo 4. ¿Qué es lo que nos señala el numeral 81, literal I, del ítem M del anexo 4? Nos dice no informar, una infracción es no informar trimestralmente a la SUNAS y a la ANA respecto del nivel de acuíferos. ¿Tiene su base legal? Sí, en el reglamento del Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas. ¿Qué nos dice este reglamento en su artículo 4? Obligaciones de la empresa prestadora. ¿Cuáles son? Entre ellas, informar trimestralmente a la SUNAS y a la ANA respecto del nivel de los acuíferos vinculados a los pozos sujetos a su control. El órgano instructor o fiscalizador realiza su supervisión y encuentra que la empresa prestadora no habría remitido información trimestral a la ANA respecto del nivel de los acuíferos sujetos a su control. ¿Podría iniciar un PAS por eso? Hay una observación. La tipificación dice que tiene que ser a ambos. Hay una tipificación expresa que dice que no se informa trimestralmente no solo a la SUNAS, sino también a la ANA. Hay un I, un conector I. Tiene que ser SUNAS y ANA a la vez. Ambos supuestos deben de concurrir. Entonces, si hay una tipificación expresa, yo no puedo interpretar o extender para poder forzar una infracción. Ese es un claro ejemplo de cómo es que la autoridad administrativa tiene que realizar correctamente este ejercicio para no invalidar un proceso sancionador. Siguiente, por favor. El otro principio es el concurso de infracciones. Está regulado en el artículo 248 del TUO de la LPAG y nuestra norma sectorial también, a través del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, se regula este tipo de concursos de infracciones en 2 párrafos en general, en específico, perdón. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice este artículo? En caso la conducta de la EPS implique la comisión de más de una infracción que dé lugar a una sanción, se aplicará aquella que represente el mayor monto expresado en UITs. Este primer párrafo del concurso de infracciones de SUNAS, que está regulado en nuestra norma sectorial, regula el concurso ideal, ¿no? La conducta que implique la comisión de más de una infracción. ¿Cuál es el ejemplo claro para el concurso ideal de infracciones? Son las metas de gestión. El segundo párrafo que nos dice, cuando en el marco de un procedimiento sancionador concurran varias conductas que den lugar a infracciones independientes detectadas en una misma acción de supervisión, se aplicará la suma del monto de las multas propuestas para cada una de las infracciones, hasta el máximo del doble de la multa de aquella infracción que represente el mayor monto expresado en UITs. Este segundo párrafo de nuestra norma sectorial regula un concurso real. El ejemplo clásico de este concurso real de infracciones es el de las medidas correctivas, porque son multas independientes por incumplimientos de una MC. Siguiente, por favor. Acá tenemos un caso en el cual, a través de un PAS por incumplimiento de medidas correctivas, vemos que el PAS es por 4 medidas correctivas.
Si puedes retroceder, por favor. Por la medida correctiva 1, el cálculo de la multa es de 2.9 UITs. Por el 2, el de 0.73. Por el 3, 4.56. Y por el 4, 0.58. Este tipo de multa es una multa ad hoc. Estamos dentro del segundo párrafo que regula el concurso de infracciones y es un concurso real. ¿Eso qué implica? Que la multa final se aplicará a la suma del monto de las multas propuestas para cada una de las infracciones hasta el máximo, hay un tope, del doble de la multa de aquella infracción que represente el mayor monto en UITs. Si nosotros sumamos en Cristiano estas 4 medidas correctivas, nos da un total de 7.96 UITs. Sin embargo, tenemos que ir al tope. La multa más alta es 4.56 y el doble es 9.12. Entonces, la sumatoria no debe ser mayor que el doble de la multa más alta individualmente. En este caso, la multa a imponer sería, siguiente diapositiva, por favor, la de 7.96. ¿No? Ahí hay un claro ejemplo de cómo es que aplicamos este cálculo de multa para los temas de medidas correctivas, que representa pues un 30% aproximadamente de nuestras sanciones en las UNAS. Siguiente. Eso es lo que les explicaba al comienzo, ¿no? ¿Qué entendemos por una sanción administrativa? Por sanción entendemos aquí a un castigo infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este castigo consistirá siempre en la privación de un bien o un derecho, imposición de una obligación de pago de una multa, ¿no? Jamás es una pena privativa de libertad. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos acá que la sanción administrativa tiene como objetivo causar un efecto aflictivo, menoscabo o privación total, parcial, temporal, definitiva de derechos o intereses existentes o futuros. Es un acto reaccional frente a una conducta ilícita. ¿Qué significa eso? Que primero se infringe esta conducta y luego, al investigar, se impone la sanción. La finalidad es exclusivamente represiva de la conducta contraria a derecho. ¿Qué cosa no es finalidad de la sanción? Restablecer la situación alterada por el infractor, compensar daño causado, una indemnización no es indemnizatoria, imponer obligaciones conforme las normas, ¿no? Recapitulando en este capítulo podemos señalar que la finalidad de un procedimiento sancionador es determinar la responsabilidad administrativa y su consecuente sanción. Y a diferencia de la medida correctiva, que es restituir de alguna forma o reparar mediante el dictado de una acción específica para restablecer lo que a la fecha estaría siendo mal el administrado, ¿no? Su finalidad, la finalidad de una medida correctiva, es una finalidad reparadora, distinta a la finalidad de la sanción. Siguiente, por favor. Llegamos al procedimiento administrativo sancionador y las etapas que la componen, ¿no? En las UNAS, el PAS tiene 2 etapas muy marcadas. Está la etapa de instrucción, que es los órganos instructores, es la Dirección de Fiscalización y las oficinas desconcentradas de las UNAS. Y en la etapa de decisión tenemos a la Dirección de Sanciones. Tanto la oficina desconcentrada de las UNAS como la Dirección de Sanciones fueron creadas a través del ROF de las UNAS que salió publicado en el año 2019. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son los órganos competentes y qué es lo que hacen? La instrucción está a cargo de la Dirección de Fiscalización y de las oficinas desconcentradas de las UNAS. Ellos
elaboran la resolución del inicio de paz, notifican el inicio de paz, evalúan los descargos del administrado y tienen un plazo para ello. La notificación del inicio de paz es justamente para que el administrado ejerza su derecho de defensa, ¿no? En esos 6 meses, que es el plazo para que ellos instruyan, evalúan los descargos del administrado y concluye su etapa con la remisión del informe final de instrucción a la Dirección de Sanciones. ¿Qué es lo que hace la Dirección de Sanciones? Recibe este informe final de instrucción y lo notifica al administrado. El motivo para que ejercite también en decisión su derecho de defensa, ¿no? La evaluación de este expediente paz se hace también, está a cargo también de la Dirección de Sanciones y se formula el informe de decisión. Con el informe de decisión es el informe técnico que va y acompaña a la resolución de sanción, y esta resolución también tiene un plazo para hacer. Es de 3 meses. Eso está regulado en el artículo 41 de nuestro Reglamento General de Fiscalización y Sanción. Siguiente, por favor. La sanción administrativa que impondrá la SUNAS son de 3 tipos. Tenemos la amonestación escrita, la multa y la orden de remoción, que se aplica únicamente en temas de buen gobierno corporativo y va directo a los directores y gerentes de las empresas prestadoras de accionariado municipal. La amonestación escrita y la multa, tenemos que el administrado es la empresa prestadora. En los casos de la orden de remoción, el administrado no es la empresa prestadora, sino es directamente el gerente de esta empresa o si no los directores. Siguiente, por favor. Los eximentes de responsabilidad. Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten en el siguiente caso. Hay 6 ítems que está regulado en el artículo 30 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, y prácticamente lo que señala es cuáles son los criterios de archivo de un PAS. El primero es el caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de tercero. Ojo que cualquier motivo no puede calificarse como tal, porque hay que tener en cuenta que para que sea calificado de esa manera tiene que ser un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Si un evento cumple con estas 3 características, podemos estar en el punto 1. El punto 2 es obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo de un derecho de defensa. El tercer punto es la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, ¿no? El cuarto punto es el orden obligatorio de una autoridad competente expedida en ejercicios de sus funciones, en cumplimiento de una obligatoriedad. El 5 es un error inducido por la administración o por la disposición administrada confusa o ilegal, ¿no? Que se haya inducido al administrado a un error. Y el sexto, que es el más concurrido dentro de los registros que tenemos en SUNAS, es la subsanación voluntaria. ¿Qué es lo que te dice la subsanación voluntaria? Que su cumplimiento debe darse antes del inicio de paz. El cumplimiento de esta infracción debe ser antes del inicio de paz. ¿Y cuál es la fecha clave ahí? Antes de la notificación. Y para ello, para saber si este cumplimiento fue en la oportunidad necesaria, se deben actuar los medios probatorios que nos aseguren la fecha de cumplimiento, ¿no? Ya luego pondremos un ejemplo ahí, ¿no? Ahí, ¿cuál es la consecuencia de que el administrado esté en alguna de estas causales de eximencia? El archivo del PAS. El archivo por eximencia. Siguiente, por favor. La resolución deberá contener lo siguiente. En una resolución de procedimiento administrativo sancionador debe de contener la determinación de la infracción cometida sobre la base de los hechos probados en el procedimiento.
la descripción de los descargos de los administrados y su correspondiente análisis, los criterios adoptados para determinar la sanción. El cálculo debe estar al detalle. La sanción especificando el monto de la multa de ser el caso. Y la determinación de las medidas correctivas aplicables de ser el caso. Ojo, aquí una diferencia con las medidas correctivas impuestas antes de un PAS. Estas son medidas correctivas complementarias a una sanción, ¿no? Acá hay un tema de criterio para las SUNAS. Es muy importante que ciertas conductas no deben de quedar solamente en una sanción administrativa, sino que se tiene que de alguna manera reponer. ¿En qué casos se impone las SUNAS medidas correctivas complementarias a una sanción? En los casos de los fondos y reservas, por ejemplo, cuando no están en el periodo fiscalizado, se advierte de que el fondo no está completo o hubo un uso indebido y hay montos faltantes dentro de ese periodo. Entonces, por lo general, cometida la infracción y ya una vez determinada la responsabilidad del administrado o de la empresa de prestadores, en este caso, se impone la sanción, pero a su vez, como medida complementaria a esta, se impone una medida correctiva para que se restituya el fondo a la fecha de la infracción. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tema de la caducidad del procedimiento sancionador. Esto está regulado en el artículo 257 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y es que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses. Los iniciados de oficio son justamente el procedimiento administrativo sancionador. ¿Desde dónde se cuenta estos 9 meses? Es desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, desde la fecha de notificación del inicio de PAS. ¿El plazo puede ser ampliado? Sí, de manera excepcional como máximo por 3 meses. Y en este caso el órgano competente, que vendría a ser la Dirección de Sanciones, debería emitir una resolución sustentada justificando la ampliación del plazo previo a su vencimiento, ¿no? La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo, ¿no? Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad, operará el vencimiento de este. Bueno, en nuestro caso no tenemos un plazo mayor, nos regimos por la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Aquí sería importante señalar, el siguiente por favor, porque en realidad esta parte es una copia del 257. Aquí es muy importante señalar una diferencia que existe entre prescripción y caducidad, ¿no? La prescripción, comenzamos con, a ver, como ya hemos señalado, el procedimiento administrativo es un conjunto de actos y trámites para la emisión de un acto administrativo que en el caso del sancionador existe para controlar y garantizar el cumplimiento de una ley, reglamentos o mandatos administrativos, buscando identificar la comisión de la infracción e imponer sanciones a los infractores, ¿no? Se busca que, primero lo que se busca es la responsabilidad, se identifica la comisión de la infracción y se impone la sanción como consecuencia. Pero la facultad sancionadora del Estado, en este caso de la administración, no puede ser eterna. Si ha pasado demasiado tiempo desde la comisión de la infracción, la entidad ya pierde el poder para sancionar. La LPAG establece entonces que el PAS, un procedimiento administrativo sancionador, prescribe a los 4 años, salvo plazos indicados en leyes especiales como el Código de Protección al Consumidor, que si mal no recuerdo son 2 años. La prescripción, ¿qué significa? ¿O qué quiere decir? Quiere decir que vencido el plazo, la autoridad administrativa ya no puede iniciar un PAS. El tiempo para la prescripción se suspende al iniciar el PAS. Eso también está en nuestra norma.
¿Y cuál es la diferencia con la caducidad? La caducidad de un PAS consiste, a diferencia de la prescripción, en que el PAS ya iniciado, si sobrepasa los plazos máximos, el procedimiento caducó. Ello debido a que un procedimiento administrativo, por más necesario que sea, tampoco puede durar para siempre. Por ello, para mejorar la administración, existe esta figura de la caducidad, para que estos procedimientos no duerman el sueño de los justos y se queden ahí por siempre. Si el PAS ha caducado, pero no ha prescrito, la autoridad competente puede iniciar un nuevo PAS, teniendo en cuenta que la caducidad no interrumpe el tiempo de la prescripción. Siguiente, por favor. En los recursos administrativos, que viene a ser la parte recursiva, tenemos un plazo, o el administrado tiene un plazo de 15 días hábiles para interponer sus recursos. Tenemos dos tipos de recursos que están regulados. El recurso de reconsideración, que tiene carácter potestativo y deberá sustentarse necesariamente en nueva prueba, se presentará ante la gerencia. Bueno, esto acá está mal, esto, ¿no? En realidad, se presenta ante la dirección de sanciones y deberá ser resuelto en un plazo no mayor de 30 días hábiles. El recurso de apelación también tiene 15 días. Aquí ya hay un tema de sustentar en una diferente apreciación de pruebas. Ya no es de carácter, ya no se necesita necesariamente presentar una nueva prueba, ¿no? O se sustenta en una diferente apreciación de las pruebas existentes o en cuestiones de puro derecho. Esto sí debe ser resuelto por la gerencia general. Bueno, acá hubo un desfase, esto es con el antiguo reglamento, con el nuevo y con la creación de la dirección de sanciones. La primera instancia ya no es de la gerencia general, sino la segunda. Siguiente, por favor. Acá hemos graficado una línea de tiempo y en el cumplimiento de los plazos para advertir la caducidad de un PAS, ¿no? En los 6 meses está la fase instructora, siendo los órganos instructores, la Dirección de Fiscalización y las ODS, que se evalúa los descargos al IPAS y propone una sanción, que puede ser una multa o una amonestación escrita, o si no el archivo, de ser el caso, a la Dirección de Sanciones. Los 6 meses desde donde se cuenta, desde el inicio de PAS, hasta la emisión del informe final de instrucción. El plazo es con la notificación del inicio de PAS, 6 meses. Luego que elaboran su informe final de instrucción, este es remitido a la Dirección de Sanciones, y la Dirección de Sanciones lo primero que hace es notificar este IFI, notificar al administrado este IFI. ¿Para qué? Para que también haga el ejercicio de su derecho de defensa ya en esta etapa de decisión, y con ello se analizan los descargos a este informe final de instrucción, se evalúa el contenido del expediente PAS y se elabora el informe de decisión. Este informe de decisión es el informe técnico que va adjunto a la resolución de sanciones. Para toda esta parte de decisión, la Dirección de Sanciones tiene 3 meses. Tiene 3 meses. Hasta ahí debe computarse el plazo de 9 meses. Desde el inicio de PAS hasta la resolución de sanción. ¿Qué es lo que te señala y te regula la LPAG? Que estos 9 meses son contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, o sea, desde la que te notifican el inicio de PAS, hasta la notificación de la resolución de la Dirección de Sanción. No basta con que si la resolución de sanciones fue emitida en el día en el cual se cumplen 9 meses, también tiene que ser notificada en esa fecha. Luego ya viene la etapa recursiva, donde el administrado tiene 15 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de sanción para poder interponer su recurso de reconsideración, para que haya una revisión de la decisión
por el mismo órgano que emitió la resolución, que vendría a ser la Dirección de Sanciones, para el cual se tiene que adjuntar una nueva prueba, y también, o si no, el recurso de apelación. Y eso sí, también se interpone ante la Dirección de Sanciones, porque la Dirección de Sanciones luego eleva el expediente hacia la Gerencia General para que ellos emitan pronunciamiento en 30 días hábiles también. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a revisar las etapas del PAS. Siguiente. Con mayor detalle vamos a revisar el inicio de PAS. El PAS se inicia con la notificación de la resolución de imputación de cargos al administrado investigado, la cual contiene una descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracciones administrativas, las normas que tipifican dichos actos y las sanciones que corresponderían imponer. La imputación de cargos es efectuada por la autoridad instructora en base al informe de supervisión. Es muy importante señalar que en las resoluciones de inicio de PAS, tanto la Dirección de Fiscalización como las ODS adjuntan su informe técnico, que viene a ser el informe de fiscalización, donde ahí se encuentra el detalle de el detalle sobre la imputación de cargo, la descripción de los actos o las omisiones que pudiera constituir infracción o que hubiese cometido el administrado, así como las normas y la posible sanción. En este caso no es tanto sanción, eso se ve más en el IFI, sino el hecho de que cuál vendría a ser el tipo y el tope de la empresa prestadora para que más o menos el administrado sepa cuál es la sanción máxima que podría obtener de no de haberse declarado responsable de esta imputación. Siguiente, por favor. El procedimiento, como ya lo señalé, se inicia con la notificación al administrado de la resolución que da inicio al PAS. En esta resolución debe contener, de acuerdo con el artículo 1, lo que ya hemos estado señalando, ¿no? Punto por punto, la descripción de los hechos y de la conducta infractora que se imputa, la norma que tipifica la infracción, la sanción que en su caso se podría imponer, el plazo dentro del cual el administrado podrá presentar sus descargos, eso también es parte de la resolución de inicio de PAS, y el órgano encargado de imponer la sanción y la norma que lo faculta, que en este caso vendría a ser la Dirección de Sanciones. Ahora vamos a ver punto por punto para que vean las partes que debe de tener una resolución de inicio de PAS. Siguiente, por favor. ¿Qué debe contener entonces? Veamos en la siguiente diapositiva. Antecedentes, conteniendo la descripción de los hechos y de la conducta infractora que se imputa, ¿no? En este caso, por ejemplo, se advierte que mediante el oficio tal, a través de una acción de supervisión, la Dirección de Fiscalización inició una supervisión para verificar si esta empresa prestadora ha cumplido con seleccionar y designar a su gerente general conforme a lo dispuesto en el texto único ordenado de la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios y su reglamento, que es la Ley Marco, que es el Decreto Legislativo 1280, y su reglamento, así como también lo dispuesto en la Resolución Ministerial 308, que es los perfiles para los gerentes generales, ¿no? Siguiente. La presunta infracción. Entonces, ¿cuál sería la presunta infracción? ¿Qué se señala? De conformidad con los hechos descritos, la empresa prestadora se encontraría incursa en el incumplimiento de la obligación prevista en el literal F del numeral 10.2 del artículo 10. Y esta obligación, ¿dónde está tipificada? Está tipificada en el ítem F, numeral 30 del anexo 4. ¿Qué nos dice la tipificación? No proporcionar información o presentar información insuficiente a la SUNAS. ¿Qué puedo deducir de este PAS? El órgano instructor inició su acción de supervisión, perdón, la Dirección de Fiscalización
inició su acción de supervisión para verificar si la empresa prestadora habría cumplido con los requisitos para la designación de su gerente general. La empresa le pidió información y la empresa prestadora no la remitió en su oportunidad. Otra vez, la Dirección de Fiscalización requirió que le entreguen la información porque es necesaria para el trabajo que ellos hacen. No le envió la información, entonces, bueno, se gatilla ahí la tipificación que está en el reglamento, ¿no? Que es no proporcionar información o presentar información insuficiente a las zonas. ¿Cuál es el tipo de sanción en este caso? Una amonestación escrita o una multa. Siguiente. ¿No? También lo que te dice la norma es que tiene que estar estipulada la eventual sanción y órgano competente, detallando el tipo de empresa con la posible sanción de multa tope que en su caso podría interponer. En el anexo 4 del reglamento, no solamente está el ítem, la tipificación, el tipo de multa, sino también el tope de esta, de acuerdo con el número de conexiones activas de agua potable. Una empresa puede ser de tipo 1, 2, 3 o 4 y tiene un tope dependiendo de sus ingresos tarifarios mensuales promedio, ¿no? Eso también es muy importante que esté señalado en la resolución de inicio de paz. Siguiente, por favor. El plazo dentro del cual el administrado podrá presentar descargos. Es muy importante que esté el plazo estipulado en la resolución, porque no solamente dentro de ese plazo es para presentar sus descargos, sino también podría presentar un compromiso de cese, que lo vamos a ver en otra sesión, ¿no? Este plazo, no solamente, como les comentaba, era para presentar descargos al inicio de paz, sino también podría presentar un compromiso de cese, el cual está estipulado en el artículo 36, porque ese es el plazo máximo para presentar. Luego de pasado ese plazo, si es que el administrado quisiese presentar un compromiso de cese, sería declarado improcedente. Siguiente, por favor. Y el órgano encargado de imponer la sanción y la norma que lo faculta, ¿no? Que en este caso, como ya adelanté, se cita el ROF, porque con el ROF se creó la Dirección de Sanciones, que es la encargada y tiene como función resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores. Siguiente. ¿Cuál sería el resumen acá? Una de las formas de conclusión de la administración o de la actividad de fiscalización es la recomendación de un inicio de paz. ¿Y por qué digo que es una de las formas de conclusión? Porque la actividad de fiscalización puede culminar con una recomendación para imponer una medida correctiva, archivar la actividad de fiscalización porque considera de que todo está ok, o el inicio de paz. ¿Por qué el inicio de paz? ¿Y con cuál es su finalidad? Como ya hemos visto, con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que corresponden. Es muy importante en todo este procedimiento el respeto al principio del debido procedimiento, el cual está recogido no solamente en el tubo de la LPAG en su artículo 248, sino también en nuestra norma sectorial, en el artículo 22, que comprende una serie de garantías para proteger al administrado de cualquier arbitrariedad y que la decisión final sea resultado de una serie de actuaciones en donde se haya respetado el derecho de defensa del imputado en todas sus manifestaciones. Una de estas garantías consiste en que se informe al administrado sobre la posible sanción que se le impondría
para el caso concreto, con la imputación de cargos, la cual deberá ser precisa, clara, inmutable y suficiente. Siguiente, por favor. Ahora, el siguiente punto a tratar será la calificación del recurso. Para la calificación del recurso y la consecuente nueva prueba presentada por el administrado, tenemos que el tubo de la LPAC señala en sus 2 artículos que el error el recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto, que es materia de impugnación, y deberá sustentarse en nueva prueba. Y el artículo 223 lo que nos dice es: el error en la calificación del recurso por parte del administrado no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. Ahora, ¿qué entendemos en estos 2 artículos? Para comprender cómo es el engranaje de estos 2 artículos, tenemos el principio de informalismo a favor del administrado. ¿Qué es lo que nos señala este principio? Que el ordenamiento jurídico exige que los recursos sean tramitados aun cuando el administrado incurriera en error en su denominación, en su interposición o cualquier otra circunstancia anómala, siempre que de su contenido se pueda desprender una manifestación impugnatoria al administrado. ¿Qué quiere decir? Que en el escrito se señala específicamente que no está de acuerdo con la decisión obtenida en la resolución tal emitida por la Dirección de Sanciones. Ese carácter, esa manifestación expresa, impugnando el contenido de la resolución, es muy importante para poder valorar y señalar que no es un escrito cualquiera, sino un escrito que impugna una decisión y que, si bien lo ha titulado como recurso de reconsideración y no adjuntó nueva prueba, no es motivo para que la administración se lave las manos y diga este recurso es improcedente, sino que lo califique de modo tal que lo pueda ver el superior jerárquico, que en este caso sería nuestra gerencia general. La idea esencial es atender a la patente intencionalidad del administrado antes que a la literalidad del documento presentado. Eso es lo que nos señala el principio de informalismo. Siguiente, por favor. ¿Qué entendemos entonces por nueva prueba? ¿Cuál es el requisito principal que nos exige que estemos ante un recurso de reconsideración, sin importar el título que tenga? Debe tenerse en cuenta que el derecho a ofrecer pruebas no es absoluto, sino que también se encuentra limitado por una serie de principios probatorios, entre los que se encuentra el principio de pertinencia. En la literatura encontramos que el principio de pertinencia es entendido como la relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con el medio de prueba que se pretende utilizar para ello. Ojo, no es un medio de prueba que ya fue presentado en las etapas previas y que requiere una nueva valoración. No, es un nuevo medio probatorio que ha surgido a raíz, no sé, puede ser de que se hayan olvidado en instrucción de adjuntar ese documento, o es que recién haya salido y pertenece a un hecho anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que entender acá? Que aparte de relacionar el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con este medio de prueba que se pretende utilizar, es que el hecho pueda demostrarse legalmente por ese medio y que el contenido de la prueba se relacione con tal hecho. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los elementos que deben concurrir para la procedencia del recurso de reconsideración? En primer lugar, la voluntad de recurrir. Es decir, lo que señalaba anteriormente, la voluntad del administrado de querer impugnar una decisión administrativa, que con la sola lectura del escrito se debe apreciar nítidamente el ánimo de impugnar el acto administrativo
o de obtener un nuevo pronunciamiento administrativo. Que el recurso debería versar sobre hechos, debiendo el administrado acompañar su escrito con la presentación de una nueva prueba. Si cumplí con esta medida correctiva, acá está mi libro de actas, acá están mis documentos, acá está, no sé, mis fotos fechadas, no sé. Advertir que los documentos ofrecidos tengan relación con las infracciones imputadas y debe versar sobre hechos preexistentes a la evaluación realizada en decisión. Es decir, no debe tratarse de hechos o alegatos que sean sobrevinientes a la decisión. Es sobre hechos preexistentes. Ya. El siguiente, por favor. Este es un resumen de lo que he venido señalando. Al administrado, entonces, solo le basta exteriorizar con claridad su disconformidad, porque la responsabilidad de la administración es reconducir el recurso presentado. ¿Cómo? Analizando e identificando la voluntad real del administrado. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si la impugnación presentada no reúne los requisitos de un recurso de reconsideración? Aquí viene y se activa el principio pro actione. ¿Qué es lo que señala este principio o cómo es que lo aplicamos de manera práctica este principio en las UNAS? Que corresponde entonces a la dirección de sanciones, que es la dirección encargada de la primera instancia en materia sancionatoria, redireccionar a la instancia siguiente porque es la competente para resolver. Ok, lo has titulado recurso de reconsideración, no me has adjuntado nueva prueba, califico este recurso y elevo el expediente paz para que sea el superior jerárquico quien resuelva, ¿no? Que en este caso es nuestra gerencia general. Siguiente, por favor. Este es un criterio de aplicación del artículo 34 que veremos a continuación y que he considerado importante presentarlo en esta presentación porque hay un criterio, o mejor dicho, un término que podría confundirse con reincidencia y no lo es, como lo vamos a detallar. Siguiente, por favor. La dirección de sanciones, ¿qué nos dice el artículo 34? Que la dirección de sanciones tiene la facultad de imponer amonestación escrita en alguno de los siguientes casos. Cuando el administrado haya efectuado las medidas necesarias para mitigar las consecuencias de su incumplimiento hasta antes de la emisión de la resolución de sanción. Ojo, este literal A no se puede confundir con la eximencia. La eximencia de la responsabilidad administrativa es cuando has efectuado o has cumplido con, por ejemplo, no sé, si tu medida correctiva te decía, tenías hasta febrero de este año para hacer A, no lo has podido hacer, qué sé yo, pero lo has hecho no en febrero, sino en abril, y tu PAS lo han iniciado en mayo, se puede aplicar la eximencia y se archiva el PAS, aquí no hay sanción ni nada, se archiva, porque justamente cumpliste esa medida correctiva. Si bien no dentro del plazo de implementación, lo hiciste fuera de ese plazo, pero antes del inicio de PAS. Este es un supuesto distinto. Aquí lo que te dice es que la dirección de sanciones puede imponer la amonestación escrita si es que el administrado ha efectuado medidas necesarias para mitigar las consecuencias de su incumplimiento hasta antes de la emisión de la resolución de sanción. Es un supuesto distinto a la causal de eximencia que revisamos anteriormente. Y el literal B señala, cuando considere que la imposición de una multa podría agravar las circunstancias del administrado en perjuicio de los usuarios. Un ejemplo que hemos tenido como dirección de sanciones ha sido cuando la imposición de una multa fija estaba muy por encima de su promedio de su ingreso tarifario, ¿no? Y en ese caso es que aplicamos el literal B y ya no se impuso una multa, sino se impuso una amonestación escrita.
Pero aparte de cualquiera de estos dos requisitos, hay uno que cobra vital importancia, porque ¿qué es lo que nos dice? No solamente basta el A o el B, sino que te dice que también podrá, la nueva sanción a imponerse será de una multa, o sea, no se aplicará la amonestación escrita, si se advierte que el infractor en el lapso de un año de cometida la nueva infracción, o sea, la que estamos viendo ahorita, ha sido sancionado también con la amonestación escrita mediante resolución que haya quedado firme o que haya agotado la vía administrativa. Quizás de una simple lectura se pueda confundir este término como un criterio de reincidencia que está regulado en el artículo 35. Pero no es así. Y lo veremos a continuación. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos señala el artículo 34 en este segundo párrafo? No, tercer párrafo, perdón. Regula un criterio distinto al de reincidencia establecido en el artículo 35 por las siguientes razones. Respecto de los supuestos, tenemos que la reincidencia se toma como supuesto a la comisión de una misma infracción. Si mi actual paz es por medida correctiva, lo que debo de analizar es si en el transcurso de un año la empresa prestadora o el administrado ya habría cometido una infracción o se le habría sancionado con una infracción también vinculada a incumplimiento de medida correctiva. Si es de metas de gestión, lo que se busca es que en el lapso de un año esta empresa haya sido sancionada también por metas de gestión. Sin embargo, este artículo 34, este criterio es distinto. ¿Qué es lo que te dice? Parte de la imposición de una sanción de amonestación escrita impuesta sin distinguir la infracción cometida. Es como si hubieses tenido el administrado un beneficio, entre comillas. Ojo, hace en el lapso de un año me vi beneficiado, entre comillas, no con una sanción pecuniaria, sino con una sanción de amonestación escrita. Entonces, lo que tengo que revisar ahora, si es que cometí esta nueva infracción, no importa si es por metas, por medidas correctivas, por no entregar información, o sea, no importa la calificación de la infracción, lo único que me importa a mí como administración es saber si en el lapso de un año el administrado se vio beneficiado, entre comillas, con la imposición de una amonestación escrita. Respecto de su determinación, el plazo de un año se contabiliza desde la comisión de la nueva infracción, en tanto que en el criterio de reincidencia toma como punto de partida la fecha en que la resolución anterior quedó firme o agotó la vía administrativa. También es una forma de diferenciar estos dos términos para señalarlos que no son lo mismo, ¿no? Respecto de su naturaleza normativa también, la reincidencia, así como los otros criterios establecidos en el artículo 35, se evalúan para determinar el cálculo de la multa en el caso de las ad hoc y las variables, ¿no? Sin embargo, este criterio, el artículo 34, se aplica en el marco de la facultad conferida a los órganos resolutores. ¿Eso qué significa? Que no va a formar parte alguna de algún criterio de evaluación en el cálculo de multa, que lo puede hacer el órgano instructor o el órgano de decisión al momento de calcular, sino que esta es una facultad conferida únicamente a la Dirección de Sanciones y a la Gerencia General. Siguiente, por favor. Respecto a la finalidad perseguida, también la reincidencia es un criterio agravante para la determinación de la sanción pecuniaria, con lo que se refuerza el efecto disuasivo de la sanción. Esa es una finalidad distinta. En tanto que este criterio recogido por el 34 solamente sirve para restringir la facultad de imponer amonestación escrita. ¿Esto qué significa? Que el propio artículo ha sido regulado de tal forma que no se utilice este mecanismo para, de manera suelta, por así decirlo, se otorgue este beneficio a diestra y siniestra.
No, lo que te dice y te restringe es esta facultad de imponer amonestación escrita. ¿Por qué? Porque obviamente se estaría tergiversando de alguna manera el efecto disuasivo que tiene una sanción. Por eso es que lo llamamos como que un beneficio entre comillas. Y el último es respecto de los efectos en el administrado. ¿Qué implica ello? Como les comentaba, implica una evaluación previa para no imponer indiscriminadamente una amonestación escrita. La reincidencia conlleva un perjuicio disuasivo gravoso, mientras que el criterio del artículo 34 supone ya la pérdida de un beneficio otorgado en mérito a una facultad que el órgano resolutivo concedió antes, ¿no? Esa es una diferencia también respecto de los efectos en el administrado que tiene este artículo 34 con este término que es muy distinto al criterio de reincidencia que hemos estado familiarizados con el artículo 35. Siguiente, por favor. Aquí concluimos con la ponencia del día de hoy. Estaré atenta a sus preguntas. Me las van a hacer llegar. No sé cómo seguimos con la siguiente fase. Hola. Estás en Carolina, silencio. perdón, estaba hablando sin micrófono. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por las preguntas y solicitamos nuevamente a todos los participantes para que por favor dejen sus preguntas en el chat. Vamos a comenzar ahora con algunas menciones. Te van a hacer llegar de manera interna algunas preguntas. Sí, me han hecho llegar algunas preguntas y voy a ir soltándolas, ¿está bien? Ya, perfecto, entonces, buenísimo. Muchas Ya. gracias. Acá tengo unas que me señalan. ¿Qué sucede cuando se comete reiterativamente una misma infracción? ¿La sanción es la misma? Todo va a depender de los componentes que forman los criterios de la multa, ¿no? Todo va a depender de los criterios que conforman la... Ay, no sé qué me ha salido acá. Ok. Los criterios de la multa, ¿no? En primer lugar, lo que sí puedo señalar es que a través del 35 se regula la reincidencia, y la reincidencia es un agravante, motivo por el cual, si de ser el caso que sean conductas totalmente iguales en periodo, en daño causado, ¿no? Cosa que es muy raro en realidad, pero suponiendo de que sean totalmente iguales y que sea una conducta repetitiva, la multa no podrá ser la misma en el año 1 que en el año 2 que en el año 3. Porque sí, la reincidencia, como he señalado, es un factor agravante para el cálculo de la misma. Acá tengo otra pregunta que dice, ay, perdón. ¿Se puede emitir un PAS para una empresa de curtiembre? En realidad nuestros administrados está en el reglamento de fiscalización y sanción, y solamente son los prestadores, bueno, en el reglamento general de fiscalización y sanción de empresas prestadoras están los prestadores y también los directores y gerentes. En este caso, PAS para una empresa de curtiembre no somos competentes. Que dice, ¿a qué se debe que OEFA pueda sancionar a una curtiembre por incumplimientos de los BMA cuando BMA es competencia? Bueno, los BMA tampoco es que sea competencia exclusiva de la SUNAS. Hay otras instituciones que también pueden sancionar por este tema. No es como señalo exclusivo de la SUNAS. Nosotros tenemos infracciones por un tema y ellos deben de tenerlo por el otro, ¿no? Por el tema de, no sé, pues igual también DIGESA, o sea, no es competencia exclusiva de la SUNAS. Bueno, supongo que será la sanción. La sanción sobre buen gobierno corporativo incluye el incumplimiento de requisitos para ser director o gerente. Sí, claro que sí, eso está tipificado en nuestro anexo 4.
Desde la norma, el decreto legislativo 280 nos otorga facultad sancionadora, fiscalizadora y sancionadora para temas de buen gobierno corporativo, se ha incorporado como parte de las infracciones al incumplimiento de los requisitos que están en las normas sectoriales que las desarrolló el ministerio también, son a través de una CRM, que incluye el incumplimiento de requisitos para ser directores y gerentes. Es más, la SUNAS ya dentro de sus procedimientos sancionadores ha removido a directores y gerentes por el incumplimiento justamente de los requisitos, ¿no? El plazo de los descargos puede ser ampliado a pedido de parte siempre que se presente sustento. En realidad, el plazo de los descargos sí puede ser ampliado. Si por lo general el plazo para, en la etapa de decisión, el plazo que se le otorga al administrado para los descargos en un IFI es de 5 días. Muchas veces los administrados nos han señalado y nos han dicho que están juntando la mayor cantidad de documentación posible para poder anexar y les falta, ¿no? Les falta el tiempo o esa dirección ahorita está metido en otro tema. Entonces lo que sí piden es una ampliación de plazo y por lo general se lo ha otorgado. Si pedimos sustento, no es que sea un sustento documentario para una ampliación de plazo. Basta que nos digan por qué es que necesitan esa ampliación de plazo. La otra pregunta es, ¿el incumplimiento de uno o dos indicadores de gestión es motivo de sanción a los directores y gerentes? No tengo a la mano ahorita la tipificación completa del anexo 4 en relación a los directores y gerentes, pero sin temor a equivocarme, y la siguiente clase va a ser justamente el tema de un gobierno corporativo. Esta pregunta la podríamos ver y la voy a anotar para la siguiente sesión. Dice acá. Para los casos rurales, según la ley, está prohibida la escisión de EPS. Bueno, en primer lugar, no estamos ahorita viendo temas de fiscalización rural, ¿no? Es más, incluso todavía los reglamentos de fiscalización de rural o pequeñas ciudades no contempla ahorita la función sancionadora. Entonces, no vendría a cabo responder esta pregunta, ¿no? No sé si hay otras más. Acá tengo una pregunta en el chat que dice, la notificación de la resolución de inicio de paz con un oficio y no con una cédula invalida el procedimiento. En realidad, no importa el conducto o el medio, en este caso si es un oficio o una cédula de notificación. El tema es que el administrado haya tomado conocimiento del contenido de la resolución de inicio de paz. Eso es en realidad lo que importa. Si fue a través de un oficio o una cédula, no tiene mayor importancia. Acá hay otra. Respecto a la reincidencia en la cual se puso amonestación escrita a la empresa, si por ejemplo fue por aspectos operacionales y estamos evaluando IPM, ¿debo considerar que ya no le puedo recomendar amonestación escrita? Bueno, como he señalado, en los casos de reincidencia, que están vinculados en el artículo 35, ahí sí lo que se exige es que sea por el mismo tipo infractor. Si en el plazo de un año, que es lo que entiendo de la pregunta, si en el plazo de un año esta empresa fue sancionada por aspectos operacionales, es distinto a la materia actual que sería por IPM.
entonces ahí sí no habría reincidencia que evaluar. No se podría señalar, o mal se haría señalando, de que efectivamente la empresa en este caso es reincidente, porque anteriormente fue por una infracción A y ahora está en un procedimiento por una infracción B. Ya no tengo más preguntas. Carolina, nuevamente muchas gracias por tu participación. A todos y todas, por favor, es el momento de, como se comentó nuevamente, dejar las preguntas que tuvieran por ahí en el chat, o en todo caso, no se olviden de registrar su asistencia, por favor. El enlace lo han estado colgando en el chat. Esto es muy importante para la certificación, y tal como comentó Carolina, en la siguiente sesión, que es el 9 de noviembre, se abordarán temas todavía sobre sanciones a empresas prestadoras, casos prácticos, a cargo de la Dirección de Sanciones de la SUNAS. Si eso fuera todo, entonces a todos y todas, muy buenas noches y muchas gracias por su participación en esta capacitación.